RoboCompás. El día de ayer pues estuvimos practicando algunos comandos de construcción y de cálculo, y esta noche vamos a continuar con esta práctica. Dentro de unos minutos mis compañeras les van a compartir en el grupo de WhatsApp el documento de apoyo que vamos a estar utilizando para esta sesión. Y nuevamente les recuerdo a todos los que todavía están pendientes de hacer evaluaciones de la sesión 1 hasta la que realicemos este día, por favor se pongan en contacto, ¿verdad? Para habilitarles el formulario, para que no se queden sin su evaluación. Recuerden que es importante hacer estas evaluaciones, ya que tiene que tener un promedio mínimo de 7 para que tenga derecho a su al diploma que vamos a dar, ¿verdad? De participación. Así que les recuerdo esa parte, es importante. Gracias a los maestros que han estado compartiendo por medio del WhatsApp sus construcciones, que súper, muy buenas construcciones las que han hecho. Hay algunos que han ido avanzando, han hecho un plus, ¿verdad? Más, y eso es importante. ¿Cuándo se publicarán las notas? Pregunta la compañera Isis. Lo voy a publicar el día, la próxima semana, cuando se cierre la evaluación de la sesión número, el día viernes tenemos la sesión 6. Entonces, al finalizar la semana, el día sábado, yo les voy a compartir por medio del WhatsApp los promedios que tenemos de estas 2 semanas, ¿verdad? Para que usted vaya viendo ahí sus notas, y si hay alguien que está pendiente, pues logre ponerse al día en estos días que estamos pendientes. Entonces, el día sábado yo voy a estar compartiendo esos promedios. Pero muy buena pregunta. Ok, voy a compartir mi pantalla para que comencemos la sesión de este día. Permítanme un momento. Okay. Ahí estamos. Ok, vamos con la sesión número 5 de RoboCompás. Este día, ¿cuál es la agenda para esta noche? Vamos a seguir con los cálculos básicos en RoboCompás. Y este día, pues vamos a ver el comando de traducir, dilatar, proyectar, ocultar. Hay un comando que es grupo, es un comando grupo que nos va a facilitar mucho cuando estemos haciendo unas construcciones. Ahí vamos a ver qué interesante es que podemos agrupar ciertas construcciones para hacer, de tal manera que lo podamos agrupar para que algún comando se le aplique a todo ese grupo que nosotros hemos seleccionado. Luego vamos a ver cómo agregar texto en nuestras presentaciones de RoboCompás. Y esos son los 6 comandos que vamos a ver esta noche. Traducir, dilatar, proyectar, ocultar, grupo y texto. Fíjense que esta parte de ocultar se parece mucho al comando que vimos en la sesión anterior, en la sesión 2, que se recuerdan que vimos un comando que era desvanecer. En el caso de desvanecer solamente me hace un degradado de color, y yo les decía, si yo le pongo el valor 0, desaparece, ¿verdad? Pero este comando es el indicado, digámoslo así, si yo quiero definitivamente desaparecer una construcción en el plano cartesiano, el comando ocultar, que es el que vamos a ver esta noche. Así que vamos a comenzar. Vamos a ir con el primer comando, que es traducir. Voy a ir a mi RoboCompás, voy a abrir mi RoboCompás. Recuérdense que simplemente escribimos RoboCompás en nuestro buscador. Pasamos a español para que sea más fácil. Y aquí ya tengo mi vinculación con mi correo. Ok. Entonces, si nos vamos a lo que queremos aprender este día, traducir. Dice que este comando traduce el objeto por X y Y dadas con respecto al origen. Vale. Esto de traducir o trasladar, simplemente lo que me va a hacer es lo siguiente. El comando, puedo tener un punto, puedo tener una figura, y lo que va a hacer es moverme la figura en las
coordenadas en las que yo proporcione. Por ejemplo, si yo digo, quiero trasladar, lo que me va a pedir el comando es, escribo la palabra translate en inglés, entre paréntesis tengo que escribir, ya sea la nomenclatura de lo que yo quiero lo que yo quiero traducir o mover de posición, ya sea que lo haga de forma extensa o que escriba anteriormente una etiqueta para eso que yo quiera traducir. Recuerden que el uso de etiquetas es importante porque nos facilita la escritura. Ahora, luego tengo que escribir el valor en X, es decir, a qué términos quiero que se me mueva las coordenadas de la figura en el eje de las X. Si yo la X la escribo positiva, me lo va a mover en las unidades en las que yo he determinado hacia la derecha. Si la escribo negativa, hacia la izquierda. Y luego me va a pedir en Y cómo quiero que haga ese movimiento de las figuras en el eje de las Y. Si lo escribo positivo hacia arriba y en negativo hacia abajo. Entonces, nos vamos a ir con un ejemplo para que vaya quedando un poco más claro cómo funciona este comando de traducir, o podríamos quizás como abreviarlo o ponerle otro sinónimo que sería como mover, ¿verdad? Mover las figuras dadas algunas definiciones de dimensiones que yo quiero que se muevan. Vale. Nos vamos a ir acá. En este caso, recordémonos que el comando ARC es para hacer arcos. Entonces, según lo que he escrito acá, voy a crear un arco, ¿verdad? Que empiece en el punto 2,3, que tenga un radio de 3, que inicie a medir el ángulo en 0 y que sea un arco de 180. Entonces, me voy a ir a hacer eso primero. Me voy a mi robo. Voy a cambiarle aquí la velocidad. Si usted se fija ahí, exactamente lo que he dicho. Quiero que inicie a medir en el 2,3, ahí empieza. Que sea un radio de 3 y que empiece a medir desde 0 y haga un giro de 180. Ahí está. Ahora, este arco yo lo quiero mover, lo quiero hacer la traducción. Entonces, me vengo acá con el comando translate y si usted se fija acá, lo que me va a pedir el comando, ya dijimos, es el objeto que quiero traducir y las coordenadas en X y en Y que quiero que se mueva. Entonces, escribo translate, abro paréntesis, dentro del paréntesis aquí, miren, yo lo que he hecho es escribir nuevamente el arco que ya había definido, aunque podría de una sola vez escribirle una etiqueta a este arco que construí para no estar copiando todo esto, sino simplemente la etiqueta y luego coma y luego defino los parámetros en X y en Y en que quiero que se desplace. O sea, un desplazamiento me va a hacer esa figura. Ese de traducir es básicamente desplazamiento. Entonces, quiero que se desplace 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Eso es lo que me dice esto que yo he escrito acá. Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Vengo acá. Permítanme que estoy recibiendo unos mensajes acá. Ok, estamos bien. Dice ahí, translate, voy a hacer el movimiento, ¿verdad? O voy a desplazar, usemos ese sinónimo mejor. Desplazar el arco, el que ya había definido, pero quiero que se desplace 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Y en efecto eso es lo que hace. Vamos a ver acá. Vamos a cambiarle la velocidad. Voy a dar a aplicar a todo. Voy a ponerlo en moradito. Y veamos cómo hace ese movimiento. Miren, ahí está. Ese arco lo ha trasladado, se ha movido 5, según las instrucciones que yo di, 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Entonces eso es lo que hace el comando de traducir, o en otras palabras, de hacer las traslaciones. Vean, si yo escribo el mismo, pero ahora
le digo que me haga el movimiento 5 unidades a la izquierda y 3 unidades hacia abajo. Puedo venir acá, vivo, y ahí está. Vamos a cambiar el color, vamos a poner a este verde, y vean ahí me hace el movimiento. Entonces, este comando lo que hace básicamente es cambiarme la posición, dado los parámetros de X y Y que yo quiero que se muevan las coordenadas. Y esto lo puedo hacer con arcos, con polígonos o con cualquier figura que yo haya hecho la construcción. Se puede hacer estos movimientos. Vean acá, voy a crear un polígono. Aquí la misma historia. Miren, yo aquí he definido punto por punto de una sola vez el polígono y he ocupado la palabra polígono y he escrito cada uno de los puntos, aunque en las sesiones anteriores hemos visto que, ¿cómo podría hacer esto también? Definir primero los puntos, escribir punto A, punto B, punto C, punto D. Luego uso el comando polígono y luego escribo polígono, paréntesis, A, B, C, D, y ahí me va a construir. Entonces yo lo he hecho así, de manera extensa, aunque podría ir poniendo cada uno, definir el punto A, B, C, D, y luego utilizar el comando polígono para que se me forme. Entonces aquí me va a construir un cuadrilátero. Vamos a ver. Y lo hemos, de una sola vez lo he etiquetado yo como X, porque esa etiqueta me va a ser necesaria después para hacer los movimientos. Entonces, vean, he construido un cuadrilátero titulado X que tiene estos puntos. Vamos a ver cómo hace la construcción. Vamos a cambiar aquí la velocidad. Y veamos acá, miren, ahí está el cuadrilátero. ¿Qué ha hecho? Ok, entonces ahora yo eso quiero que haga el movimiento. Y ve acá, es lo que le decía. Aquí ya no es necesario que yo defina todo esto, sino que simplemente como yo al polígono ya lo titulé, ya le puse una etiqueta de X, entonces aquí cuando ocupe el comando translate, solo voy a escribir translate paréntesis. ¿Qué voy a escribir? La etiqueta de lo que quiero que haga el movimiento. ¿A dónde quiero que se mueva o cuántos espacios quiero que se mueva en el eje de las X y en el eje de las Y? Entonces aquí lo que va a hacer es que ese cuadrilátero me va a mover 2 posiciones a la izquierda y 3 hacia abajo. Veamos. Vengo acá y mire, en efecto, ese es el movimiento que hace. ¿Vean? Ahí está. Ahí me está haciendo el movimiento. Entonces, aquí es bien importante porque nosotros les podemos mostrar a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, si tú tienes este punto y te mueves hacia la izquierda, hacia la derecha, ese movimiento en el eje de las X y en la Y, que a veces se les complica comprender a los chicos, con esto, pues es una herramienta visual que ellos van a poder comprender mucho mejor. ¿Qué pasa si yo le digo ahora que ese mismo cuadrilátero ahora no me lo mueva a la izquierda, sino que a la derecha 2 posiciones y 3 posiciones hacia arriba? Vengo y lo escribo. Vamos a ponerle otro color, voy a poner azul. Y veamos ahí me hace ya esa transformación. Entonces ahí tenemos esos comandos, veamos desde el inicio todas las construcciones que hemos hecho. Hemos creado este arco y ahí se ha movido, ¿eh? Según las coordenadas que yo le he dado de movimiento. Y ahí está. Ahí me crea el cuadrilátero. Y luego me hace el desplazamiento de los otros. Ok, perfecto, ahí está. Entonces, básicamente eso es lo que hace el comando traducir. Vamos a ir con el segundo comando. El segundo comando es de dilatar. Dice, dilata el objeto por un parámetro escala factor. Es decir, tengo que escribir el factor de escala que quiero que se dilate. Y también, si yo no escribo el punto con respecto a quién quiere que se dilate,
la aplicación me lo toma con respecto por, digámoslo así, por construcción de la aplicación, me lo toma que me lo va a dilatar con respecto al 0,0. Ahora, si yo quiero que esa dilatación sea respecto a otro punto, debo de definirlo. Entonces, ¿qué? 3 elementos. Bueno, 2 elementos. El objeto que quiero que se dilate y el factor de escala de dilatación. Y si yo no le pongo con respecto a qué puntos, pues la herramienta me lo va a dilatar con respecto al eje, al 0,0. Vale, entonces veámoslo con un ejemplo. Ojo que aquí me dice un factor de escala. Entonces vamos a ver, si yo tengo el punto, voy a definir el punto A 4,8. Lo definimos, lo escribo. Punto A 4,8. Ahora yo quiero que ese punto se dilate y vea lo que dice aquí. Quiero que se dilate. ¿Qué se va a dilatar? Primero el objeto. Defino el objeto que ya lo había etiquetado como A y quiero que el factor de dilatación sea 2. Okay. ¿Qué va a suceder si yo pongo eso en mis comandos? Yo ahí. Vale, quiero que vean. Vamos a ver, voy a cambiar la velocidad. Vamos a analizar esto. Voy a poner anaranjado aquí. Ahí está. Es lo que les decía. Miren, si yo no defino con qué punto quiero que se dilate, me lo va a tomar desde el 0,0. Ahora, ¿en qué coordenadas cayó el punto? Si usted se fija, nosotros dijimos que era el punto A y que lo que quiero que se dilate es en un factor de 2. Entonces, lo que hace es que las coordenadas en X y en Y me las multiplica por 2. ¿Sí? Y esa es la dilatación que hace. Porque el punto inicial estaba en el 4,8. Ahora, ¿a dónde fue a caer mi punto final? Ya con la dilatación de 2, cae exactamente, miren, en el 8,10. Que básicamente es si yo multiplico 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Entonces, ese es el factor de dilatación. Entonces, eso es lo que hace el comando dilatar. ¿Qué pasa ahora si yo tengo no un punto, sino que tengo un arco? Aquí yo he definido, mi etiqueta para mi arco es M. El arco quiero que empiece en el punto 19,0, que tenga, recuérdense que para definir arcos me pide el punto de inicio, el radio, quiero que tenga un radio de 2, a dónde quiero que inicie a medir, en qué ángulo quiero que inicie a medir y que sea un giro de 180. Entonces vengo a definir este arco. Vamos a definir el arco. Tengo el arco, ahí está. Este es el arco que se me ha definido acá. Vamos a ponerlo en anaranjado. Vamos a ver qué sucede. Le doy ahí. Ahí está el arco. Ok, exactamente en el 19,0 con radio 2. Y empezó a medir desde 0 y 180. Ahora, voy a dilatarlo. Siempre voy a dilatar. ¿Qué voy a dilatar? El 2. Perdón. El arco M, que ya lo había definido, y un factor de 2. Ahora, como yo no he definido con qué punto quiero que se dilate, me lo va a dilatar con respecto al eje al 0,0. Entonces, quiero que vea qué es lo que sucede acá. Vamos a ver, miren. Me lo va a dilatar y de hecho aquí se me pierde la imagen porque ya no tengo más espacio en el plano a donde va a caer porque me lo dilató hasta, ya saber hasta dónde llegó. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer para que no suceda esto? Bueno, me voy a ir a otro comando. Y vean acá, aquí siempre voy a dilatar el arco, pero aquí yo voy a definir en qué punto quiero que se dilate, porque cuando nosotros generalmente hablamos de dilatación, bueno, queremos ver que la figura original estaba así, se dilate en la misma posición, ¿verdad? Y se expanda. Eso es lo que visualmente queremos apreciar. Entonces, para que eso suceda, tengo que definir el punto de dilatación. El punto de dilatación va a ser mi punto de inicio donde yo empecé a marcar mi arco. Entonces, por eso es que aquí está, miren. ¿Qué quiero dilatar? La figura M en un factor de 2, pero ¿desde qué punto? En el 19,0, que era el comando o donde yo había iniciado mi escritura o mi dibujo del arco. Vale. Entonces ahí está, vean.
Ahora sí, miren, eso es lo que yo idealmente quería presentarlo. Entonces, ve ahí, miren, ahí está el mismo arco, pero está dilatado en un factor de 2. Ahí está. Entonces me lo toma siempre desde el punto de inicio de mi arco, mi centro, que sería el 19,0. Ahí está. Que sería el centro de ese arco. Entonces ahí yo puedo hacer esa dilatación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí yo le pongo, mire, que la dilatación, el valor de dilatación sea negativo? Que entiende la aplicación si yo le pongo, por ejemplo, aquí la dilatación de -3. Bueno, siempre es el arco M, solo que ahora la dilatación es hacia abajo. Entonces, vean ahí, vamos a darle play. Y ahí está. Allá me está dilatando. El mismo arco M, pero en un factor de 3. Ok, ¿qué pasa si tengo un polígono? Bueno, voy a definir un polígono. Aquí estoy definiendo un polígono que es un triángulo, ¿ven? Es un triángulo que tiene los vértices menos 2,0, 2,0 y 0,-3. Defino mi polígono, que en este caso yo lo llamo como N. Defino mi polígono N y vamos a construirlo. Vengo acá y construyo el polígono. Voy a ocultar. Vamos a cambiarle el color primero. Voy a poner este verde. Ok. Y ahí está, mire, aquí está el triángulo, se me formó. Quizá vamos a poner otro porque se confunde con el arco. Vamos a poner negro. Ahí está, vamos a ver. Está el polígono, ese triángulo que he construido ahí. Ok, ahora yo quiero hacer la dilatación. Si yo hago la dilatación, como este polígono está el centro de la base, está cabal en el 0,0, si yo vengo acá y escribo dilatar n,2, me lo va a dilatar en un factor de 2, ahí está, miren. No debo de definir el punto porque esta, por casualidad, pues lo he creado que el centro de esa figura está en el 0,0. Entonces, por eso me lo dilata de esa manera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero dilatar con respecto a un vértice de este triángulo? Entonces vengo y defino dónde quiero dilatar. Entonces pongo el comando de dilatación n,2 en un factor de 2 y el punto de dilatación que quiero que sea. Entonces vengo acá y escribo. Ven, voy a cambiar el color para que se vea mejor. Okay. Y veamos ahí. Ahora, se ha dilatado con respecto al punto 2,0, que es este vértice que está acá. Entonces, hacia acá me va a hacer la dilatación de 2. Entonces, ven ahí, miren, ahí está. La dilatación de esa figura con respecto a un vértice. Entonces, si yo quiero definir hacia dónde, o con respecto a qué vértice quiero que se dilate, o con respecto a qué punto, hay que definirlo. Si no, por cuestiones de la aplicación, me lo va a dilatar con respecto al 0,0. Entonces, ahí está el ejemplo de esta parte. Perfecto. Ok, entonces eso es lo que hace el comando dilatar. Vamos con el siguiente comando, que es proyectar. El comando de proyectar dice que proyecta el punto de entrada en la línea y devuelve el punto proyectado. Ok, vuelvo a repetir. Proyecta el punto de entrada en la línea y devuelve el punto proyectado. O sea, en otras palabras, lo que hace es proyecta el punto, un punto a una línea dada. Eso es lo que hace el comando proyectar. Proyecta un punto en una línea dada. Entonces, ¿qué es lo que me va a pedir el comando de proyectar? Aquí está cómo es la nomenclatura project. Y lo que me va a pedir es el punto que yo quiero proyectar y a qué línea quiero proyectarla. Por lo tanto, tengo que tener definida la línea y tengo que tener definida el punto. Entonces, voy a definir una línea. Aquí yo voy a definir, mire, con el comando line de línea,
una línea que pase por el punto 10,4 y 12,14. Me vengo acá y voy a proyectar una línea, no me lo copió. Una línea que pase en el 10,4. Ahí está. Miren, y yo le he llamado P a esa línea. Una línea que vaya en el 10,4 y en el 12,14. Ahí está la línea, está definida. Ahora, yo quiero proyectar, miren, si yo escribo project, abro paréntesis, A, P. P es la línea que ya definí. A, si se recuerda, era uno de los puntos que ya definimos anteriormente. Me voy aquí. Y aquí está el punto A, mire. Eso ya lo habían definido al inicio cuando hicimos esto de esta traducción acá. Entonces, el punto A ya lo tengo definido. Quiero que este punto A se proyecte en mi línea P. Entonces, ocupo el comando de proyectar A, P. Entonces, veamos ahí qué es lo que sucede. Ve ahí, mire, ahí está proyectando. El punto A me lo va a proyectar a la línea P. Y ahí está. Eso es lo que hace el comando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero proyectar? Mire, puedo hacer la nomenclatura de una sola vez. Project, abro paréntesis, defino el punto y la línea. Como este punto yo no lo he definido, como en el caso anterior, que ya lo tenía definido el punto, pero aún así yo puedo escribir de una sola vez el punto usando el comando point, ¿verdad? Ahí estamos mezclando los comandos, siempre y cuando tengan lógica, pues me lo va a reconocer la aplicación. Entonces veo ahí, dice, project point 11,0. O sea que quiero proyectar el punto 11,0 en la línea P. Okay, vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense bien que por aquí está este punto, pero ¿de dónde sale? Ok, veamos. Mire, estaba en el 11,0. Y aquí lo que ha hecho es hacer la proyección. Ahora usted me dice, pero aquí, ¿cómo sé si realmente está en esta línea? Bueno, yo puedo alargar esta línea. Se recuerdan que en una de las sesiones anteriores, yo puedo expandir la línea. Mire, y lo voy a hacer con esto. Vamos, dice aquí, para comprobar, expandamos la línea P. Ven acá, voy a expandir la línea P. Recordémonos, escribo nuevamente, P igual, que era lo que había escrito aquí, ya la P ya la tenía definida, 10,4, 12,14, la línea que va del punto 10,4, 10,14. Coma, pero si yo le agrego una coma a más, lo que va a hacer, y yo escribo menos 8 acá, lo que va a hacer es lo siguiente. ¿A dónde tengo esto definido? Aquí, miren. Entonces vengo, coma, menos 8. Lo que va a hacer es alargarme la línea P en 8 unidades hacia abajo. Ahí está, miren. Ahí ya me lo alargó. Y en efecto, si yo estiro o visualizo mejor esa línea que es infinita, vamos a ver si en efecto me proyecta el punto 11,0 a la línea P. Démosle play otra vez. Mire, ahí estaba en 11,0 y ahí va exactamente en la línea P. Y ahí hace el movimiento de proyección. Ok, y eso es básicamente lo que hace este comando. Entonces veamos acá desde el inicio qué es lo que hemos hecho. Vamos a darle a aplicar la velocidad para que no sea tan lento. Y veamos, ahí estamos haciendo esas traslaciones, dado valores para X y Y que yo quiero que se hagan los movimientos de las figuras. Está trasladando el cuadrilátero. Vamos a ver qué es lo que hace el comando dilatar. Ya dijimos que lo que hace es la dilatación con respecto a una variable. Y ahí está, hay que definirla. El punto, si yo quiero que lo dilate, haga la dilatación con respecto a un punto en específico, hay que determinarlo en la nomenclatura de nuestro código. Y el último es de proyectar un punto.
Ya estamos. Ok, entonces eso sería básicamente los primeros tres comandos siempre de construcción que vamos a ver esta noche. Ahora, les voy a dar 5 minutos de receso y volvemos enseguida. Mis compañeras les van a compartir en este momento el link de asistencia. Por favor, llénenlo, que eso es importante. La asistencia es importante. Recuerde que si usted, por algún motivo, no se presentó a la sesión porque tuvo un inconveniente, yo qué sé, se fue la luz, tuvo un imprevisto, pues notifique, ¿verdad? Para que yo tenga presente, pues, el motivo por el que no se ha podido conectar, porque la asistencia es importante. Bueno, entonces, sin más que decir, los dejo en el receso de 5 minutos. Volvemos exactamente a las 8:06.
Ok, maestros, regresamos. Por ahí mis compañeras les compartieron el enlace de la asistencia. Recuérdense que la asistencia solo la compartimos en el chat de Meet, porque es exclusivamente para los que estamos conectados, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que solo la compartimos en el chat de Meet. Así que si no la he llenado, ahí se la van a mandar nuevamente a mis compañeras para que llene la asistencia. Bueno, continuamos. Vamos con el siguiente comando, que es el que les decía que era el comando de ocultar. Y este comando de ocultar es parecido al que veíamos la vez anterior, que era de desvanecer. Pero el de desvanecer lo que hace es un degradado, ya lo decíamos ahí, de color. Ahora, si yo le pongo en el valor de degradado, le pongo 0, pues me lo va a ocultar definitivamente, ¿verdad? Pero para ocultar ya, sí, de verdad, las construcciones que tengamos, pues está este comando que es ocultar. Entonces, ¿qué es hide? Entonces ahí, ok, no sé cómo se pronuncia, pero ahí está la escritura en inglés. Entonces, ¿qué es lo que me va a pedir este comando? Dice que me va a ocultar todo aquello que esté etiquetado y yo lo escriba separados por coma, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que etiquetemos lo que queremos ocultar. Entonces, aquí lo único que debo de hacer es escribir el comando en inglés, abro paréntesis y escribo las etiquetas de lo que yo quiero ocultar. Ahora dice acá que para volver a mostrar lo que he ocultado, pues dos formas. Una sería borrar el comando de ocultar, o si yo quiero solamente mostrar una de las cosas que he ocultado, o algunas cosas, no todas de las que he ocultado, puedo utilizar el comando show. Entonces ahí me escribo show y escribo entre paréntesis, siempre con etiquetas, lo que yo quiero que se vuelva a mostrar. Entonces vamos a hacer esto con lo que hemos hecho las construcciones anteriores. Vámonos a nuestro robo y ve acá. Yo me vengo aquí, lo único que tengo con etiquetas es este cuadrilátero, el punto A y la línea P y este arco M. Entonces, me vengo aquí y escribo el comando para ocultar o esconder, dice ahí ocultar o esconder. Abro paréntesis y escribo las etiquetas. En este caso, como solo he etiquetado, solo puedo poner X. Y miren, nomás le puse X, ya me lo eliminó. Si pongo A, que sería este punto de acá, A minúscula, ya no aparece. Si pongo P, que sería esta línea que he definido como P, desaparece también. Y si pongo M, que sería este arco en amarillo, y lo escribo acá en el comando, ya no está. Si yo quiero ocultar lo demás, pues hay que definirlo. Por ejemplo, me voy a venir aquí a mis construcciones. Bueno, yo quiero que sería este arco, lo puedo definir con alguna letra. Por ejemplo, ya usé la letra, veamos, X, A, P, M. Puedo poner B minúscula, por ejemplo, aquí. B, a esta otra traslación que hice, puedo ponerle C minúscula. Voy a etiquetarlos para después poder ocultarlos. A esta traslación también le puedo poner D, creo que D no lo hemos ocupado, D minúscula. Entonces, ahora que ya los tengo etiquetados, puedo venir acá a escribirlo en el comando B, C y D. Aquí vuelvo a escribir coma, B ya no aparece, C ya no aparece y D no aparece. Me vengo acá, puedo seguir etiquetando más cosas. Por ejemplo, esta traslación ABCD, puedo ponerle E minúscula, E, que sería esta. Esta otra puedo poner F minúscula. Estoy poniendo etiquetas para luego irlas a eliminar. Entonces me vengo acá y ya puedo poner coma M, y ya desapareció, y F. Y listo. Entonces ahí ya desaparecieron todas esas construcciones que yo había hecho desde el inicio. Veamos. Darle la velocidad máxima. Y ahí está, me hace
todos esos movimientos, me construye el cuadrilátero, me hace las transiciones, me hace las dilataciones que he definido, bueno, todas las construcciones que hemos hecho. Y ahí desaparece, ¿eh? Todo lo que yo ya había dado que desapareciera, desaparece. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues definir lo que quiero que desaparezca. Ahora yo quiero que vuelva a aparecer solo algunas cosas. Bueno, vengo y etiqueto, por ejemplo, utilizo el comando show y defino qué es lo que quiero que aparezca. Yo me vengo acá, digo el comando show, entre paréntesis, por ejemplo, yo quiero que solo me aparezca la línea P que había definido. Ahí está, ya volvió a aparecer. ¿Sí? Entonces, quiero que aparezca P y quiero que aparezca X. Ahí está. De lo demás, quiero que esté oculto siempre. Entonces, eso me sirve, ese comando me sirve para ocultar lo que yo quiera ocultar, siempre y cuando haya definido con etiquetas lo que se quiere ocultar. Vamos con el siguiente. El siguiente dice, grupo, el comando grupo. Las transformaciones se pueden aplicar en varios objetos. Y vean, este comando es bien útil porque ya no tendría yo que estar haciendo, digamos que hago una figura y quiero hacer alguna rotación a esa figura, pero también quiero hacer esa misma rotación a otra figura. No tendría yo que estar escribiendo el comando para cada una, rotar esta otra, sino que simplemente hago un grupo de todas las construcciones que yo quiero que sufran esa rotación y ya aplico la rotación y me va a aplicar la rotación a todo el grupo que yo he definido. Entonces, lo que dice acá es que, por ejemplo, dice, para rotar un conjunto de arcos, puede ser un arco con un polígono, tengo que definir el grupo. Entonces, yo vengo y utilizo el comando group. Ahí está, de grupo. Tengo que escribirle una etiqueta, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final esa etiqueta me va a servir, la etiqueta del grupo que he creado, porque al final esa etiqueta me va a servir a mí para ejecutar los otros movimientos o transiciones, rotaciones, dilataciones que quiera hacer a ese grupo de figuras que he seleccionado. Entonces es importante etiquetar, pero en sí el comando group solo me va a pedir grupo y los objetos separados por comas, es decir, quiénes van a conformar ese grupo. Y luego puedo hacer las combinaciones de este comando ya con etiqueta con los otros comandos que hemos visto anteriores. ¿Verdad? Si yo quiero rotar, por ejemplo, tengo que quiero solamente solo que se traslade, o quiero hacer traslaciones, o quiero hacer una expansión. ¿Va? Entonces, veamos cómo funciona ya con el ejemplo. Aquí en el ejemplo dice que etiquetemos las dos translaciones del polígono X con las etiquetas Y y Z, respectivamente. ¿Cuáles son las dos traslaciones de X que hice? Bueno, me voy a ir aquí, voy a eliminar estos dos porque ahorita sí quiero que se me vean esas traslaciones. Voy a eliminar para que se visualice todas las construcciones, no quiero que nada esté oculto. Y las dos traslaciones que habíamos hecho del cuadrilátero X era esta y esta otra. Entonces las vamos a etiquetar. ¿Cómo las voy a etiquetar? Aquí me dice que la etiquete como Y y Z respectivamente, aunque aquí también está. Está más arriba. Está. Yo le había puesto E y F, pero aquí le vamos a poner X, a esta le vamos a poner Y y a esta le vamos a llamar Z. X, Y, Z. Ahí tengo mi figura original y las traslaciones que hice de esta figura. Ok, ya las definí como dice el ejemplo, X, Y, Z. Perfecto. Ahora que ya están definidas, lo que yo quiero agrupar, que van a ser esos tres cuadriláteros. Entonces, ¿qué sucede acá? Uso el comando group, miren, el comando de agrupación.
abro paréntesis y escribo lo que yo quiero agrupar, que sería X, Y, Z, que son mis 3 cuadriláteros. Y a esa agrupación le voy a llamar S mayúscula para ponerle etiqueta. Vengo acá. Ahí está mi comando de agrupación. Aquí no se me va a ver reflejado nada, o sea, no va a haber ninguna construcción ni nada porque solamente es un comando para después usar esa agrupación en otros elementos o en otras construcciones que yo quiera hacer o movimientos que quiera hacerle a ese grupo específico o que quiero que sufran ese grupo específico, transformaciones que yo quiero que sufran ese grupo en específico. Entonces, visualmente, pues no va a pasar nada. Aquí solo he definido el grupo. Listo, ya lo definí. ¿Qué quiero que le pase a ese grupo? Bueno, por ejemplo, acá vimos anteriormente con el comando de rotación, yo puedo rotar a ese grupo de figuras, como ya definí al grupo, que sería esos tres cuadriláteros, pero que se llaman S, y yo quiero que sufran una rotación de 60. Entonces vengo y me voy acá. Veamos qué es lo que sucede. Mire, vamos a cambiar color. Y vamos a ver el movimiento que hace. Mire, si le doy play, ahí está, mire. Me mueve los 3 figuras, así tal y como están. Me hace la rotación de 60 grados. ¿Qué pasa si le pongo menos 60? Bueno, me lo va a rotar, pero siguiendo las agujas del reloj. Ahí está. Miren, vamos a darle, le voy a cambiar de color. Voy a poner a estos celestitos. Y le damos play. Miren, ahí está. Hace la rotación de 60 con las agujas del reloj. Listo. Ahí está. Miren, entonces este comando me va a servir mucho para agrupar ciertos elementos que yo previamente haya construido y a partir de eso puedo hacer que estos grupos sufran algún tipo de movimiento, ya sea rotación, dilatación o que yo quiera que se desplacen en alguna coordenada X y Y. Entonces esto me va a servir para agrupar lo mismo o todo el grupo y hacer de una sola vez esa transformación sin estarlo haciendo uno por uno. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo pongo translate? Que quiero que se traduzca o que se traslade este grupo. Acordémonos qué es lo que me hace el comando translate, trasladar, dada los parámetros de X y Y que yo quiero que haga el desplazamiento. Desplazamiento es mejor la palabra esa porque es más entendible. Que se desplace menos 2 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia arriba. Todo ese grupo. Vamos a ver cómo sucede. Vamos para acá. Y miren, ahí está. Vamos a ponerle un color negro. Y veamos cómo hace ese movimiento, ese desplazamiento de ese grupo de 3 cuadriláteros, me lo va a desplazar 2 unidades a la izquierda y 5 unidades hacia arriba. Ahí está. Y listo. Entonces, eso es lo que hace el comando grupo. Entonces, ¿qué es lo que voy a definir? Simplemente defino el grupo y ya habiendo definido el grupo, pues puedo hacer varias transformaciones ahí, depende de lo que yo quiera representar. Ok, vamos con el último. Estamos bien con el tiempo. El último es cómo agregar texto. Yo puedo agregar texto tanto en el panel de arriba. Voy a ponerme acá. Aquí me va a aparecer, puedo poner texto en esta parte de acá, que no es en sí en el plano cartesiano, sino aquí como un texto flotante que me va a ir diciendo paso a paso, digamos, lo que yo quiero ir explicando en mi construcción. Bueno, y ahorita se va a hacer la traslación de tal cosa en tantos, definiendo tales puntos. Por ejemplo, una explicación corta. Y quiero que aparezca ahí para que las personas que están viendo mi construcción sepan qué es lo que está sucediendo. Entonces puedo colocar texto en esa parte o puedo colocar texto también en el plano cartesiano. Vale, si yo quiero colocar un texto flotante, bueno, solo sería con este comando text, siempre haciendo uso de comillas. Siempre lo que voy a escribir tiene que ir entre comillas y escribir lo que yo quiera que aparezca ahí. Y luego, si yo quiero que el texto aparezca en
el plano cartesiano, hay que definir en qué coordenada. Hay que escribir la coordenada X, Y a donde yo quiero que aparezca la escritura que yo planeo que se refleje ahí. Entonces, vámonos con un ejemplo. Por ejemplo, aquí yo voy a poner texto, abro paréntesis, escribo comillas y yo voy a poner buenas noches, maestros. Vamos acá. Me voy a mi robo. Y le vamos a dar play. Miren, ahí está el texto flotante, que es lo que está apareciendo arriba. Buenas noches, maestros. Listo. Erika, perdón, hay una pregunta. Dime. Dice el profesor Oscar Aníbal, ¿puede repetir por favor a qué comando le puso X, Y, Z? ¿A qué comandos le puse X, Y, Z? Ok, vuelvo. Dijimos que para ocupar el comando grupo, yo quería agrupar estos tres cuadriláteros al X, que ya lo habíamos definido, que era mi construcción principal, y a estos dos que lo que había sufrido era una traslación. Entonces, esos comandos estaban aquí al inicio. ¿Ve? Después de que nosotros acá creé el polígono original, que era el X, polígono con los 4 puntos, y luego el otro polígono que había sufrido una traslación de menos 2, menos 3, o sea, se había desplazado, mejor dicho, menos 2 unidades a la izquierda y 3 hacia abajo, que es esta de acá, a ese es el que yo definí como Y, para poder definir el grupo. O sea, originalmente lo tenía sin etiqueta, solo habíamos escrito translate, paréntesis, X, menos 2, menos 3, porque habíamos hecho solamente la traslación. Pero ahorita lo quiero definir porque yo quiero ponerlo en un grupo, entonces hay que definir ese desplazamiento que hice ahí. Entonces lo definí como X al primero, que era mi polígono original. Al segundo lo defino como Y, que es este que se hizo este desplazamiento acá. Y a Z, que es este azul que está aquí arriba, que hizo un desplazamiento de 2 unidades a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, a eso fue lo que yo, maestro, definí X, Y, Z. ¿Para qué? Para ponerlos en el grupo, que es el que estaba acá, ¿ve? Yo definí S como mi grupo, lo voy a llamar así, y ahí aquí he escrito que el grupo que yo voy a hacer, valga la redundancia, bueno, que yo voy a agrupar, los elementos que voy a agrupar son X, Y, Z. Entonces a esos eran los que yo le había puesto esa etiqueta, para después venir a hacer estas transformaciones, ¿verdad? Que aquí hacíamos la transformación de todo ese grupo, una rotación, todo el grupo, una rotación de 60 grados. Y una rotación de 60 grados, pero siguiendo las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces, para eso habíamos escrito X, Y, Z, habíamos definido estos cuadriláteros que teníamos acá. Entonces, si respondo la pregunta del profe, pero que sí, si no, pues me vuelve a decir, maestro. Vale, sí, todo bien, dice. Ok. Aquí, siguiendo con lo del texto, si yo quiero agregar que sea flotante, les decía, pues simplemente lo escribimos aquí entre comillas y listo. Ahí me va a aparecer. Le voy a volver a dar clic y ahí me sale. Buenas noches, maestros. Entonces, esto lo puedo poner, por ejemplo, al inicio de mi construcción. Aquí puedo titular, yo quiero que sea, por ejemplo, me puedo venir acá y en vez de esto voy a copiar. Me voy a ir al inicio. Acá voy a agregar un comando y lo voy a arrastrar para arriba el nuevo. Y aquí voy a escribir buenas noches, maestros. Entonces ya me va a aparecer desde el inicio. Buenas noches, maestros, antes de que empiece mis construcciones. Y ya después empieza a construir todo que hemos hecho. Eso es si yo quiero que aparezca. Y esto lo puedo agregar en cada, por ejemplo, yo quiero que entre medio de una construcción y otra aparezca otra vez la explicación de algo. Puedo agregar acá, simplemente me vengo acá, al final de donde quiero que sea, le doy enter y ahí me va a abrir el espacio para escribir otro texto. Y vuelvo a escribir buenas noches, maestro, y cuando termine de hacer esta traslación va a volver a aparecer el texto flotante en esa parte. Va.
Eso sería si yo quiero que sea un texto flotante. ¿Qué pasa si yo quiero que aparezca en el plano cartesiano? Bueno, aquí lo único que debo de hacer es, siempre entre comillas, ¿verdad? Siempre entre comillas, escribir lo que quiero que aparezca y aparte de eso, escribir la coordenada donde quiero que aparezca. Este no lo hice, pero aquí lo que va a suceder es que era un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo puedo poner entre medio lo que les explicaba, el arco se traslada 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia abajo. Por ejemplo, podría poner este texto aquí donde estábamos haciendo ese desplazamiento. Lo puedo insertar entre medio, pero ahorita vamos a ver cómo sería si yo agrego esto, pero ya en el plano cartesiano. Bueno, siempre sería text, paréntesis, entre comillas, lo que voy a escribir, coma, a dónde quiero que aparezca, es decir, la coordenada cartesiana. Vamos a ver aquí, no me lo copió. Lo voy a copiar otra vez. Ahí está, miren. Voy a darle acá, vamos a cambiar. Poner negro. Y vamos a darle play. Miren, ahí apareció exactamente donde yo dije, en el 14,8, que está como por aquí. Mire, 14,8, aquí, ahí empieza a escribir, miren, en ese punto. Entonces, le doy play y ahí va a aparecer. No es que aparezca letra por letra, no, sino que es un desvanecimiento que va apareciendo del menos degradado al más. Entonces empieza ahí a aparecer buenas noches, maestro. Yo puedo escribir, por ejemplo, algún texto en cualquier parte, siempre y cuando defina en el punto donde quiero que empiece a escribir. Y ahí está lo que hemos visto en esta sesión. Entonces, ¿qué les queda siempre de tarea? Bueno, esto es una tarea formativa, porque no es sumativa. Formativa, que hagan sus propias construcciones. Yo los invito a que practiquen esto, bueno, que ustedes puedan hacer con esto, que hagan otros grupos acá, pueden definir otros grupos y hacer pues transformaciones con estos grupos. O puede estos mismos 3 cuadriláteros hacer otro tipo de transformaciones, cambiándole el ángulo de movimiento o hacer una dilatación, etcétera. Entonces, les queda pues ahí, ¿verdad? De tarea formativa, que ustedes practiquen sus construcciones y nos las compartan en el grupo de WhatsApp para que estemos viendo y vayamos aprendiendo juntamente con todos ustedes. Así que, bueno, voy a dejar de compartir. Ya dentro de un momento les voy a compartir el enlace de esa construcción que acabamos de hacer en el grupo de WhatsApp y ustedes también compártanos lo que han hecho. Quiero decirles que para el día viernes espero que todos puedan estar conectados con su computadora porque les voy a habilitar un tiempo, les voy a presentar ya vimos la mayoría de comandos, al menos los necesarios y los útiles que nosotros vamos a necesitar para hacer construcciones elementales. Pero ya el día viernes, que es la otra sesión, la sesión número 6, vamos a tener un espacio donde ustedes van a hacer sus propias construcciones. Entonces yo les voy a plantear una figura, por ejemplo, les voy a poner aquí, así, uy, si no estoy presentando. Voy a presentar otra vez, solo para darles el ejemplo de cómo vamos a estar haciendo el día viernes. Me voy a venir acá y les voy a presentar, estoy presentando, sí, vean, ahorita. Hoy sí. Hoy sí ya se ve. Me voy a venir acá, pero no les voy a mostrar los comandos que he escrito. Simplemente les voy a mostrar y voy a expandir y les voy a dar play aquí, ¿ve? Entonces yo le voy a decir, ok, maestro, yo quiero que me creen esta figura. No va a ser esto, ¿ve? Va a ser otra cosa. Yo quiero que me construyan esto, por ejemplo. Y vamos a tener un tiempo donde usted va a tener que ir analizando qué comando necesitaría para hacer ese tipo de construcciones. Entonces yo les pediría, ¿verdad?, que para el día viernes, pues en la manera de lo posible, ustedes puedan estar conectados a una computadora. O sea, que estén haciendo la práctica junto. Ahora, si no les es posible porque ustedes ya llegan muy tarde al trabajo, es comprensible, no se preocupe, yo lo entiendo, pero puede hacerlo después la práctica, ¿verdad? Dígame, profesor Eli.
Hola, buenas noches nuevamente. Primero agradecer la formación de este día, ¿verdad? Solamente yo ahorita abrí la evaluación y en la segunda pregunta, en las opciones de respuesta, creo que donde dice opción 2 tendría que decir verdadero, ¿verdad? Es decir, contestamos ahí por verdadero, donde dice opción 2 porque la otra opción es falso. Va, déjeme verificar. Deme un momento, voy a ir a abrir mi evaluación, voy a verificar. Seguramente está mal escrito. No se preocupe que ya lo voy a cambiar. El link va a ser igual. Deme 10 minutos y yo se la vuelvo a enviar en el grupo de WhatsApp. Ahí le voy a enviar nuevamente la evaluación. Seguramente está mal escrito, pero no se preocupe que yo lo voy a corregir. Voy a ir a revisar en este momento y se la vuelvo a compartir. Pero muchas Ok, está gracias. bien. Muchas gracias. 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 Bueno, sin nada más que decir, pues le doy el espacio a mis compañeras para que se despidan de ustedes. Gracias por acompañarnos, queridos maestros. Pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Dios te bendiga. Gracias, buenas noches. Vamos a dejar de nuevo la asistencia, señor Marta, ahorita en el chat. Vaya, gracias. Ok, ahí mi compañera les ha compartido nuevamente la asistencia para los que